Soy un viajero del tiempo que viajó al Cretácico. Descubrimos algo aterrador sobre los dinosaurios. Algo que no todos saben y ya no he sido el mismo desde entonces. Es aterrador. Hace un mes hice un viaje de recolección de fósiles a Utah con un grupo de estudiantes y profesores. O eso es lo que todos piensan. Pero no solo fuimos a recolectar fósiles, fuimos a recolectar especímenes vivos. Si hubiera sabido lo que ocurriría, no habría ido. Debería haber dicho que no. Debería haber aprovechado la oportunidad para hacer una tesis en Wyoming, Dakota del Norte o Australia. Pero en cambio viajé de vuelta al Cretácico y no he sido el mismo desde entonces. Todo empezó cuando mi profesora, la doctora Jemison, me contactó. Era un correo electrónico sobre una oportunidad para una tesis. Recordó una conversación reciente que tuvimos sobre la evaluación de los angiospermas y el declive de los gimnospermas a finales del Cretácico. Acepté continuar la conversación en persona solo porque insistió. Me dijo que el correo electrónico no era muy seguro para esta conversación. Cuando me reuní con ella no lo creía. Me quedé ahí sentado mientras me contaba lo que un grupo de físicos había logrado hacer en Utah y que nosotros también habríamos obtenido permiso para hacerlo. Cuanto más tiempo permanecía allí, más seria se ponía. Tenía unas hojas de un acuerdo de confidencialidad que había firmado. Dijo que era una prueba, y solo porque quería obtener mi doctorado acepté. Un mes después volamos a Portland, a Salt Lake City y luego al Cretácico. El día que salimos a las 4 de la mañana de camino a la universidad. Tuve una experiencia de déjà vu. Tenía la cabeza apoyada contra la ventanilla y me vibraba todo el cráneo, como siempre que iba en autobús de niño. La doctora Jemison estaba sentada a un lado, con la espalda tan recta e inmóvil como siempre. Finalmente llegamos a un estacionamiento casi vacío e iluminado por las luces de sodio intermitentes y esporádicas. Miré a la doctora, quien no me devolvió la cortesía. Volví a mirar por la ventana. Ahí había un grupo de autos estacionados en el cono de luz naranja frente a nosotros. La doctora se desabrochó el cinturón de seguridad y lo dejó deslizarse de nuevo a la funda. La seguí y la alcancé mientras caminaba por la acera hacia un gran edificio de ladrillo. Una puerta de cristal estaba entreabierta. Pronto nos encontramos en una pequeña sala de conferencias iluminada por fluorescentes vibrantes. Me detuve en la puerta mientras ella seguía adelante. Parecía que la doctora y yo no éramos los únicos profesores y estudiantes. Reconocí los logotipos de algunas sudaderas con capucha que llevaban otros estudiantes. Por ejemplo, una universidad de Utah, otra de Texas y otra de Santa Cruz. Todos los demás vestían ropa anodina, y un grupo de 9 personas en total, incluyéndonos a nosotros, eran los únicos. Las miradas de todos se giraron hacia nosotros como si fuera una clase llena al entrar en un aula. Me sonrojé. Nunca se me dio bien conocer gente nueva. La doctora, en cambio, no perdió tiempo en acercarse a otros profesores y presentarse. Me quedé de pie en el marco de la puerta, flexionando las manos a los costados. Antes de que pudiera hacer algo, una de las personas vestidas con ropa informal se me acercó y me ofreció la mano. Me sequé la mano frenéticamente en el costado antes de estrecharle la suya. Fue un apretón de manos de una firmeza insoportable. «Hey, hola, soy Ben. ¿Cómo te llamas?» Yo tragué saliva mientras él seguía apretándome la mano. Mucho gusto, Ben. Yo soy Graham. ¿De dónde eres?» Frunció el ceño y dijo: «Soy de Washington, supongo. Crecí ahí». «Oh, o sea, ¿qué universidad?» Exhalé y solté mi mano. Hice un gesto a las personas que nos observaban desde atrás. Se rió demasiado fuerte para la hora. Algunos se encogieron y dijo: «Oh, yo no estoy estudiando, soy periodista, aunque me gradué en alguna universidad ahí. ¿Te suena?» «Oh, sí, claro que sí, está en Washington», asentí. «Si todo sale bien, podrías convertirte en una de las personas que hacen historia. Debes permitirme entrevistarte antes de embarcarnos. Por lo que tengo entendido, hoy podría estar bastante ocupado». «No me digas, ¿en serio?» Mi mirada se desvió hacia los demás candidatos. Algunos me miraron fijamente. Sentí que me estaban evaluando. «Ah, claro que sí». Ben se dio la vuelta y se hizo a un lado.
Una mano firme le tocó el hombro, dio un pequeño respingo y miró a la doctora Jemison. «No, a mí déjame en paz», dijo ella con frialdad, y él le devolvió una débil sonrisa. Sin decir una palabra más me condujo hacia los profesores, alejándome de todos los demás. No lo creí posible, pero mis manos se pusieron aún más mojadas. «Graham, estos son los doctores Chilton, Myers y Potter», señaló a las 3 personas que teníamos adelante. Ellos me estrecharon la mano por turnos. «Y doctores, este es mi alumno Graham. Está especialmente interesado en el linaje evolutivo de las plantas vasculares y es uno de mis estudiantes más brillantes. Pregúntenle cualquier cosa sobre taxonomía evolutiva y no podrán callarlo». Cada uno asintió y dijo diferentes variantes de «oh, qué bonito». Inmediatamente me sentí inferior, como un niño pequeño que le habla sobre un dibujo garabateado a un familiar lejano. «Oh, qué bonito, sí, muy bien. Siga así», cosas así. Estuve encadenado a la conversación unos minutos más antes de encontrar una salida cómoda para mi satisfacción. Caminé apresuradamente con las manos pegadas a los costados de vuelta con Ben. Creo que ahora puedo decir que prefería su compañía a la de un grupo de doctores de mediana edad en geología, astrofísica y paleontología. Ben estaba hablando con los otros 3 estudiantes, no candidatos, que estaban allí. Me detuve a su lado y me acaricié la pechera de la camisa. Comparado con los 3 que me precedían, debía haberme perdido la información. Era el único candidato sin sudadera ni suéter de la escuela. «Gran, estábamos hablando de ti, chico». Ben me puso el brazo detrás y me empujó un poco hacia adelante. Mi estómago decidió jugar a las sillas musicales con mi corazón. «¿Está hablando en serio?», pregunté. «Sí, estamos intentando averiguar de qué universidad eres», dijo uno de los otros candidatos. Para mantener el anonimato los llamaré simplemente por sus estados o ciudades. Utah era una mujer rubia con rizos sueltos. Texas era un hombre alto y moreno con una mano aterradora. Y Santa Cruz ni siquiera pestañeó en absoluto. «Yo soy, de Oregon. Vamos, Docs». Apreté el puño con tristeza mientras todos me miraban. De repente me entraron ganas de tirarme del edificio más cercano. Charlamos un rato y deduje que Santa Cruz también era un candidato a paleontología, mientras que Utah y Texas eran candidatos a astrofísica y geología respectivamente. Pasaron unos minutos antes de que los 2 círculos se reunieran en un gran grupo. El doctor Chilton tomó la iniciativa. «Por favor, siéntense, por favor», ordenó. Todos nos sentamos excepto Utah, que se acercó al doctor Chilton. Una vez sentado en una de las sillas acolchadas, empecé a mover las piernas. La doctora Jemison se sentó a mi lado y observó mis piernas saltarinas con una mirada de reproche. Me detuve y puse las manos debajo de los muslos. Utah juntó unas carpetas y nos las repartió al resto. Cuando recibí la mía, eché un vistazo. Ahí estaba mi nombre estaba ahí. Ahora estoy seguro de que todos saben por qué están aquí, ¿no? En esta universidad hemos logrado un gran avance. Nuestros departamentos de física e ingeniería han colaborado para crear una máquina. Lo verán muy pronto. Con esta máquina podremos retroceder en el tiempo. Nos han permitido usarla para recolectar muestras y datos de hace 66 millones de años. Esto nos situaría en el Cretácico superior, pero eso ustedes ya lo saben. El doctor Chilton se recostó en el podio que tenía detrás y su mirada se posó en mí. Cada uno de ustedes está aquí por una razón, ya sea recolectando material botánico o monitoreando las estrellas y el avance del asteroide. Algunos incluso estarán observando la vida animal o recolectando muestras de rocas. Sean cuales sean sus responsabilidades, aquí tenemos una regla. La única estipulación es que debemos usar trajes para evitar la contaminación microbiana del pasado. No pueden quitárselos si están fuera de la nave, ¿entendido? Tras esas palabras todos asintieron. Luego, tras una larga explicación sobre el funcionamiento de la máquina, para qué necesitaríamos saberlo, finalmente concluyó la charla con: en cada una de esas carpetas tienen objetivos escritos por sus mentores. Este es su objetivo en ese viaje. Léanlo mientras caminamos hacia el siguiente edificio.
En la carpeta leí mis objetivos de la doctora Jemenson. Todo ocupaba menos de media página. Graham, es probable que no reconozcas la mayoría de las especies de plantas que hay ahí. Deberíamos reconocer al menos algunas familias. Dado que has demostrado tanto interés en las plantas vasculares, me gustaría que recopilaras, si es posible, lo siguiente: una muestra de pteridofita, una de gimnosperma y una de angioesperma. Viajamos al Cretácico superior, así que debería haber algunos angioespermas visibles. Si no, simplemente busca lo más parecido que puedas. En esta situación, cualquier cosa vale oro. Simplemente recuerda lo siguiente: lo que elijas será lo que estudiarás el resto de tu carrera, así que elígelo con cuidado. Tragué saliva y me preparé mientras salíamos de nuevo. Ya era bien entrada la mañana, nuestro aliento me recordaba una locomotora. La forma en que se elevaba y flotaba en el aire como una soga sobre cada uno de nosotros. Temblé de frío y reconsideré mis objetivos. Me resigné a 3 cosas diferentes: un helecho, una conífera y cualquier planta con flores que pudiera encontrar. Releí las hojas varias veces más antes de que finalmente entráramos en un nuevo edificio. Después de unos momentos, el Dr. Chilton nos separó por sexo y alguien nos condujo a habitaciones separadas. Un grupo de personas ya nos esperaba. Me sentí como un preso cuando nos entregaron ropa sencilla que parecía térmica de invierno y nos dijeron que nos cambiáramos. Mantuve la vista fija en la pared e hice lo que me ordenaron. Un hombre con uniforme quirúrgico se acercó y dobló mi ropa cuidadosamente antes de colocarla en el banco. Luego pasamos por lo que solo puedo imaginar que los médicos probablemente experimentaron. Gente con uniforme quirúrgico nos rodeó y nos vistió con cuidado. Los trajes que me pusieron me recordaron a un astronauta, pero menos voluminoso y de color verde oscuro. Me sentí más pesado cuando me pusieron una pequeña mochila a la espalda con un bote plateado. Fue tan desconcertante cuando me puse el casco. Todo sonaba más lejano y apagado. Miré a Ben mientras le ponían su casco. La imagen quedó inmediatamente oculta por la condensación de mi aliento. Una de las enfermeras, a la cual llamaré simplemente enfermera, me puso algo alrededor del cuello, y una bocanada de aire brillante pasó junto a mi oreja y me aclaró la vista. Otra enfermera me tocó el otro lado del cuello, y un leve silbido me indicó que el aire salía por ese lado de la cara. Volví a mirar a Ben y lo saludé. Él me devolvió el saludo. Se abrieron los pestillos y se apretaron las cosas durante unos minutos, lo que me dio tiempo a mirar dentro del casco. Habían pequeñas pantallas que parpadeaban a ambos lados de mi cabeza. A través de ellas vi a las enfermeras trabajando detrás de mí como si tuviera mi propia cámara de seguridad. Mientras seguían jugueteando, la voz de Ben resonó cerca de mi oído. «No está nada mal, ¿eh?» Yo me giré hacia él. «Ay, creo que me estoy poniendo un poco claustrofóbico», bromeé. Una de las enfermeras se detuvo y me observó. Yo negué con la cabeza y le hice señas para que continuara. Podía ver detrás de mí hablar con todos los que llevaban traje y controlar el nivel de oxígeno en ellos. «Oiga, señorita, ¿y si necesitamos orinar?», le pregunté a una enfermera. Se escucharon algunas risas por el comunicador y me di cuenta de que les había hecho esa pregunta a todos. «Habrá un baño en el transbordador, así como una forma de descontaminarse antes de volver al exterior. Esperemos estar allí aproximadamente 1 hora, así que espero que no pierdan el tiempo. Usen el baño solo para emergencias». Salimos de la habitación y nos dirigimos a un pasillo de aspecto estéril. Ben hizo la pregunta que nos hizo detenernos. Deberíamos haber detenido toda la operación aquí. Pero, ¿y si nos topamos con un velociraptor o un tiranosaurio rex? ¿Y si algo intenta comernos? No hubo respuesta por un momento antes de que el Dr. Potter respondiera a la pregunta. Es poco probable que se encuentren con un velociraptor, como los que vivían en Asia. Estaremos donde está Utah hoy, pero bueno, en el Cretácico será un pantano. Lo único que nos preocupa es no perforar nuestros trajes. Todos retomamos la caminata. Entonces, ¿podré observar Cruz? ¿No se supone que debe observar la vida animal o lo que dijo el Dr. Chilton?, preguntó Ben. Cruz resopló. Eso sí es que veo algo. Hay más que dinosaurios, ¿sabes?
invertebrados antiguos, peces y tal vez... ¡Oh, genial!, respondió Ben. Viniendo del periodista estaba seguro de que le dolió. ¿Qué se supone que debes hacer?, preguntó Cruz. Ben levantó las manos e hizo como si estuviera sosteniendo una cámara. Estoy aquí para documentar todo, tomar fotos y fijarme en los detalles, mi trabajo habitual. Eso sonaba mucho menos estresante que el resto de nosotros. Caminamos en silencio hasta llegar a una gran puerta plateada con una rueda giratoria en el centro. Parecía fuera de lugar, como debería estar en un submarino. Dos de los doctores, Myers y Chilton, creo, giraron la manija y abrieron la puerta. Caminamos en fila india hacia un pequeño pasillo que daba a otra habitación. «Tomen asiento», indicó uno de los doctores. Miré a mi alrededor y vi asientos distribuidos uniformemente a un lado de la habitación, con dos al fondo. Tejas se giró y su traje crujió. «¿Esta es una lanzadera?», preguntó. No había ventanas, solo paredes metálicas. Se escuchó un silbido al cerrarse la puerta del otro lado del pequeño pasillo. No era un pasillo, era, creo, una antecámara. «Sí», respondió la doctora Jemenson mientras cerraban otra puerta con una rueca idéntica. Empecé a escuchar los latidos de mi corazón. En la pared del fondo había lo que parecían ser varios tocadores, todos separados de los asientos y separados por una barrera metálica baja. Me acomodé en mi asiento y esperé a que la doctora Jemenson se sentara a mi lado. No lo hizo, se sentó al frente, cerca de la pared donde sobresalía un panel. Cuando me miró por encima del hombro, señaló con la cabeza los vestidores. «El del extremo izquierdo, ahí está el equipo que necesitarás para tomar muestras». Yo asentí. Los demás médicos me dieron información similar. El asiento que había elegido estaba más alejado de los tocadores contra la pared. Me relajé en los reposabrazos y sentí el frío del metal. Me imaginé como un astronauta listo para despegar. En ese momento solo esperaba que esto no fuera como la explosión de un Challenger. Cruz se sentó a mi derecha y Tejas más abajo. Ben se sentó justo enfrente de mí y Utah estaba a mi lado. Estaban conversando por el intercomunicador, algo sobre cinturones de seguridad. Miré por encima del hombro y vi cinturones como los de una silla de auto. Teníamos que ir abrochados por el viaje. Ni siquiera estaba seguro de esperar que hubiera cinturones de seguridad. Hice lo mismo, seguro de que cada pieza metálica encajara correctamente en una hebilla en el centro de mi pecho. El doctor Myers nos recorrió y revisó cada una de nuestras ataduras. Tiró y ajustó las correas hasta que casi no podíamos movernos. Cuando llegó a mí, jaló una correa con tanta fuerza que me costaba respirar. Se lo dije, pero no me hizo caso. Por el comunicador escuché a alguien respirar agitadamente. Mis piernas empezaron a temblar. Pareció una eternidad, pero el doctor Myers finalmente se sentó en su silla y se abrochó el cinturón. Una vez acomodado, se escuchó la voz del doctor Chilton. Estaba muy fría. «Esto es lo que va a pasar. Voy a accionar algunos interruptores y pulsar algunos botones. Pero no se preocupen. Puede que sientan náuseas después. Si necesitan vomitar, asegúrense de hacerlo en el baño», señaló una zona con cortinas en la esquina. «Durante el viaje sentirán que los jalan de muchas maneras. Es casi como si estuvieran rodando dentro de una caja. No se preocupen, es perfectamente normal. Solo asegúrense de apretar los dientes y no aflojar la mandíbula. A todos nos gustaría conservar la lengua». Todos nos reímos nerviosamente. «Mantengan los brazos cerca de su pecho». Yo abracé mi torso. «Y por último, vamos a apagar las comunicaciones. Viajar lo complica y es mucho mejor tenerlas apagadas. Será desconcertante, pero sepan que aquí estamos todos bien. A mano alzada, ¿están todos listos?». La voz del doctor Chilton se volvió monótona. Todos levantamos las manos y algunas temblaban por lo que pude notar. «Bien, intercomunicadores apagados en 3, 2, 1. Los diminutos altavoces del casco se silenciaron. Solo escuchaba mi respiración, el suave silbido del aire que fluía a través del casco y el corazón latiéndome con fuerza. Por un momento me pregunté si me estaba volviendo loco. Me gustaría pensar que todos vimos cómo el doctor Chilton accionaba algunos interruptores, pero solo puedo hablar por mí.
Se detuvo un momento, manoseó torpemente una llave, la introdujo en un botón y la giró. Cuando presionó, nos fuimos. Sea lo que dijo el doctor Chilton, pero aún no estaba preparado para la violencia de los movimientos que se producían en la sala. Inmediatamente nos apretujaron contra nuestros asientos como si estuviéramos en un avión a reacción. Un zumbido fuerte y penetrante empezó a llenar la sala. Me agarré los costados y me apreté con fuerza mientras me aplastaban cada vez más contra el respaldo de la silla. Y de repente nos movimos bruscamente hacia la izquierda. A través del casco pude escuchar algunos gritos. El zumbido se hizo más fuerte, tan fuerte que reverberó por toda la silla y me hizo vibrar la cabeza. Nos movimos bruscamente una segunda vez y esta vez vi el brazo de Cruz aparecer volando en mi campo de visión. Cerré los ojos y empecé a contar. Fue una mala idea cerrar los ojos. Me invadió una intensa sensación de vértigo. Los abrí justo cuando dimos una vuelta de campana, como si fuéramos una perforadora excavando un túnel a través de una densa capa. Nos sacudimos hacia adelante y giramos un poco más hasta que nos detuvimos bruscamente. Mi cabeza se fue hacia adelante y se estrelló contra el reposacabezas, acolchonada por suerte. Miré a mi alrededor esperando que todo hubiera terminado. Ninguno de los doctores se movía. Fue entonces cuando escuché el crujido. Provenía de la pared a mi izquierda. Dejé de respirar por un segundo. Sí, fue un crujido. Sonaba como un cristal a punto de romperse bajo un peso tremendo. Entonces escuché a alguien gemir del otro lado. Por favor, quédense quietos. Fueron las palabras que escuché como si las dijera desde el otro lado de una puerta corrediza de cristal. La voz suplicaba, no imploraba a alguien ni a algo que se quedara. Miré en la pared intentando determinar el punto exacto de dónde provenía. Antes de que pudiera, la vibración se apoderó de mí de nuevo y resbalamos. No sé cómo explicarlo. ¿Alguna vez has estado conduciendo con hielo en la carretera y has frenado? Tuve la misma sensación de movimiento que al deslizarme sobre una placa de hielo larga y extendida. Los sonidos cesaron en cuanto resbalamos. La sensación continuó unos segundos más y luego nos detuvimos bruscamente. Nos sentamos un momento antes de relajarnos. Me giré hacia Cruz. ¿Oíste eso? Señalé la pared con el pulgar. Cruz me miró confundido y dijo: ¿A qué te refieres?, preguntó. Su voz sonaba distante sin el comunicador. El comunicador crepitó y se oyó la voz del doctor Chilton. Olvidé los sonidos que había escuchado y dijo: ¡Qué suerte! Fue un viaje muy tranquilo. Intercambié miradas con Cruz. ¿Podemos desabrocharnos ya? Me cuesta respirar, preguntó Tejas. Claro que sí. Arriba, vamos, todos arriba, dijo el doctor Chilton levantando las manos. Nos desabrochamos el cinturón y salimos temblorosos de nuestros asientos. Utah en particular se veía un poco verde. ¿Cómo sabemos que funcionó esto?, preguntó Ben. El doctor Chilton sonrió a través de su visor. Eso es lo divertido. Deberías tomar tu cámara. La segunda desde la izquierda, señaló el otro lado de la habitación. Ben se abalanzó sobre uno de los cajones y tiró de él. Sacó una cámara profesional y un objetivo grande. Intentó juntarlos varias veces, pero sus manos temblorosas no dejaban de desalinearlos. ¡Espera! Levantó las manos mientras el doctor Chilton se dirigía hacia la antecámara. Ben corrió hacia mí y me puso la cámara. Me quedé quieto, demasiado asustado como para moverme y romper el equipo. Tras varios intentos más, su lente encajó en el zócalo correcto. La tomó y empezó a pulsar algunos botones. ¡Ya estoy listo! El doctor Chilton regresó a la antesala y se dirigió a la puerta. Doctora Viviana Jemenson, ¿puede ayudarme? La doctora se apresuró y abrió lentamente la puerta para revelar la antecámara. Me quedé atrás mientras todos, excepto Ben, avanzaba a toda prisa hacia el cuello de botella. A través de los cascos y las cabezas pude ver a dos personas sujetando el volante. ¡Di algo! ¡Di patata! Ben me apuntó con la cámara. Yo no dije patata. Estaba demasiado concentrado en la puerta. Tras varios tirones empezó a girar. El intercomunicador se llenó de un estallido de parloteo excitado y con un golpe sordo y resonante, la puerta se abrió y se deslizó. Todos se desparramaron sobre tierra húmeda y esponjosa. Vi algunas salpicaduras de agua cuando una pareja tropezó.
Un brillante rayo de sol se extendió por la antecámara. Me tapé los ojos un momento antes de que se acostumbraran y los seguía a todos hacia el Cretácico superior. Fue maravilloso. No pude mirar nada mucho tiempo antes de que otra cosa me llamara la atención. Toda superficie, salvo el agua, estaba llena de plantas. Helechos, cicadas y lo que parecía ser un pino. Salí a trompicones tras todos y me detuve. Necesitaba tomar mi equipo de recolección. Me di la vuelta y pasé junto a Ben hacia mis cajones. Al abrirlos, habían 3 botes del tamaño de mi antebrazo, además de una pala y unas tijeras de podar, como las que se usan para podar rosales. Tomé uno de los botes y la pala de mano, saliendo corriendo. El intercomunicador se llenó de un parloteo burbujeante y superpuesto. No pude distinguir ninguna conversación específica. Lo ignoré y escudriñé la superficie con la mirada. Lo único que pasaba por mi mente era: ¿qué podría estudiar el resto de mi carrera? Mis ojos se posaron en un pequeño helecho con mechones a unos metros de distancia, aproximadamente del grosor de mi muñeca. Corrí hacia ahí y me arrodillé. Por la cámara trasera vi a los demás ponerse en marcha y regresar a toda prisa a sus herramientas de recolección. La pala se hundió en la tierra como si fuera mantequilla. Casi grité, no voy a mentir. No pude oírlo del todo, pero sentí las raíces del pequeño helecho crujir y estallar bajo la presión del esfuerzo al arrancarlo. Tiré con cuidado varias veces hasta que un puñado de raíces del tamaño de un puño se desprendió de la tierra bajo el helecho. Abrí con cuidado el recipiente y deslicé el helecho hasta el fondo. Se veía triste dentro del recipiente sin mucha tierra. Volqué el recipiente y vacié el helecho antes de echar un poco de tierra en el fondo. Luego volví a meterlo donde quedó uniformemente sobre la tierra. Corrí al charco más cercano y también eché un poco de agua. Lo más probable es que el helecho muriera al traerlo de vuelta, dejándome solo con el material muerto para estudiar. Pero, ¿y si sobrevivía? Solo tenía que tener un poco de fe. Regresé a toda prisa a la lanzadera y choqué con Cruz, que llevaba botes cortos y gruesos con un par de redes. No respondió a mi apresurada disculpa. Dejé el bote con cuidado en su sitio y tomé otro. Después de ponérmelo bajo el brazo, agarré con ambas manos la pala y las tijeras de podar. ¿Qué agarraría ahora? El canal de comunicaciones estaba en silencio, interrumpido solo por alguna exclamación alegre o un jadeo de emoción. Salí a toda prisa con la gracia de un asesino a hacha, con la vista fija en el dosel del pantano para evaluar los árboles. Uno me llamó la atención. Tenía grandes flores blancas. Las flores significaban polen y el polen significaba más material para estudiar. Corrí a recoger las ramas. Emitían un satisfactorio crujido al recogerlas y meterlas en el contenedor junto con un ramo de flores. Fue en mi tercer viaje cuando las cosas comenzaron a ir terriblemente mal. Salí del transbordador con la intención de desenterrar una pequeña gimnosperma, quizás un pino prehistórico. Divisé un pequeño retoño a unos 15 metros a la derecha en la orilla de un arroyo. Corrí hasta allí y volví a caer de rodillas antes de extraer el diminuto árbol, de apenas 30 centímetros de altura. Metí la pala en la tierra y corté la raíz más profunda. Tras recoger algunos trozos de tierra fangosa, dejé la planta en el recipiente. A la derecha el agua onduló un poco. Miré y vi algo. Era una pequeña salpicadura. Algo parecía moverse. ¡Hey, Cruz! Necesito que me escuches, amigo, dije en el intercomunicador. Sí, ¿qué pasa?, jadeó él. Puede que haya peces por donde estoy, a unos 15 metros a la derecha de la manada. ¿Dónde te encuentras? Solo iré por mi último bote. Nos vemos en un momento. Sus resoplidos dominaron mi voz por un instante. Me levanté el bote por mi planta y me giré para saludar a Cruz, pero ese fue mi error. Su cabeza se movía sobre los helechos y arbustos como una aparición incorpórea. Agité la mano en alto para que pudiera localizarme más fácilmente. Al hacerlo, noté la ondulación del agua en mi cámara retrovisora. Es una tontería de verdad que pensáramos que estar en un pantano era una buena idea. Lo que vi en esas imágenes granuladas me perseguirá hasta el día de hoy, aunque nunca lo vi con mis propios ojos, porque más de 6 metros de una espina áspera y escamosa se alzaba a la superficie del agua, tan silenciosa como un susurro de biblioteca. La onda la formaba la cola y me tomó un momento procesarla.
pues abarcaba toda la longitud desde el hocico hasta la cola. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Fue como una descarga eléctrica que me lanzó hacia adelante, justo cuando el agua estalló y un caimán de 12 metros de largo emergió. Ni siquiera pude gritar cuando la boca gigante, tan grande como yo, se cerró de golpe, justo donde había estado un momento antes. 2 enormes ojos amarillos, posados en la parte superior de la cabeza, parpadearon uno tras otro antes de reajustarse. Respiré hondo y grité con todas mis fuerzas antes de salir corriendo. El comunicador dejó de respirar. Agarré con fuerza el bote y tiré la pala sin mirar atrás. Una mirada a la cámara trasera y solo vi unas fauces y 2 patas delanteras enormes y gruesas que se movían como un remolino por el lodo para alcanzarme. El suelo vibró con la corpulencia de la criatura mientras me perseguía. Creo que la doctora Jemenson lo comentó una vez en una conferencia. Cómo se habían encontrado marcas de dientes en huesos de dinosaurios, y ese monstruo silbante me pisaba los talones. Un cocodrilo tan grande que comía dinosaurios de unas 6 o 8 toneladas. Tuve una visión horrorosa sobre el cocodrilo saltando hacia adelante con un tremendo siseo y las mandíbulas cerrándose de golpe sobre una pata. Luego, como todos los cocodrilos, me arrastraba de vuelta hacia el agua y daba vueltas hasta que se me rompía el hueso, o peor aún, me tragaba entero. Recordé el nombre que le puso la doctora Jemenson y el dispositivo neumónico que me ayudó a recordar: Deinosuchus. Yo corrí hacia la maleza con la esperanza de que la mayor cobertura frenara al animal. Casi choqué con Cruz, cuyos ojos estaban abiertos con una mezcla de alegría y miedo. ¡Corre, tonto! Le di una palmada en la espalda y corrió tras mí. Las ramas se quebraron cuando esta cosa se precipitó entre la maleza hacia nosotros. Los arbustos y los árboles jóvenes se separaron como el mar rojo, empujados a un lado como por un aluvión de lodo. Grité por el comunicador diciendo: ¡Deinosuchus! ¡Deinosuchus en el agua! La radio se llenó de parloteo. ¿Deinosuchus? ¿Qué es un Deinosuchus? ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué tiembla la tierra? Cruz corrió hacia la izquierda de la lanzadera y yo instintivamente corrí hacia la derecha. Me concentré en la cámara trasera y me sentí aliviado al ver que el Deinosuchus se detuvo antes de perseguir a Cruz. Sentí una punzada de culpa, pero estaba vivo. Seguí corriendo y ajusté mi rumbo para alcanzar a todos los demás. Dejé caer el bote sobre la tierra esponjosa cuando la doctora Jemenson corrió hacia mí. El ruido sordo del suelo se apagó y luego se calmó. A lo lejos aún se escuchaba el crujido de las ramas. ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? Puse las manos sobre las rodillas y respiré hondo. ¡Ay! ¡Hay un Deinosuchus! Me tendió una emboscada en la orilla. Jadeé buscando aire que seguía entrando en mi casco. Seguí a Cruz y me alejé de la lanzadera. ¿Qué maldita sea es un Deinosuchus?, preguntó Yuta. Es un cocodrilo enorme, demasiado gigante, tan grande que podría comerse a un tiranosaurio rex. Aléjense del agua, respondió la doctora, y Yuta palideció tras el cristal de su casco y se alejó arrastrando los pies del pequeño estanque que había cerca. La respiración entrecortada de Cruz resonó por el comunicador. La doctora me estaba ayudando a levantarme cuando ambos lo oímos jadear un nombre. «¡Doctor Potter, cuidado! ¡Cuidado, corre!», jadeó. Todos nos quedamos paralizados cuando un débil grito resonó por el intercomunicador, y entonces la criatura dejó de correr. El pantano quedó en silencio. Busqué a tientas el contenedor. Deberíamos llegar a la lanzadera. Todos los que están cerca no dudaron y rápidamente regresaron a la entrada de la lanzadera. La respiración de Cruz nublaba el canal de comunicación, pero todos escuchábamos los gemidos del Dr. Potter. Todavía no puedo sacarlos de mi cabeza. A veces pienso en cómo debió ser, en cómo probablemente se escabulló hacia atrás en el lodo para escapar. ¡No! Cruz, ¿hay alguien aquí? Su voz petulante se entrecortaba con cada respiración. El comunicador se llenó de un terrible siseo que resonó a menos de 50 metros de distancia, y el Dr. Potter empezó a gritar. ¡No, por favor, que alguien me ayude! ¡No, por favor! Nos dirigimos a la entrada de la lanzadera y encontramos en fila, tropezando con la misma ansiedad con la que salimos. Los gritos del Dr. Potter continuaban. ¡No, mi maldita pierna! ¡Me atrapó! ¡No puede ser! ¡No, ayúdenme!
Entonces se escuchó un fuerte crujido como un disparo, resonando en el aire acompañado de un grito desgarrador que rozaba lo humano y lo animal. El suelo volvió a temblar y nuestras comunicaciones se llenaron con un gran chapoteo, y el revuelo de burbujas de agua en el cristal del casco del Dr. Potter. Los gritos continuaron y todo intento de hablar desapareció por unos instantes. Estábamos todos en la antesala de la lanzadera paralizados en el sitio. Apreté mi bote con más fuerza y cerré los ojos. Un estruendo aterrador nos llenó los oídos. Los gritos eran más débiles ahora, pero nos miramos aterrorizados al volverse espasmódicos, como un niño arrullando mientras rebotaba en las rodillas de sus padres. Cruz apareció en la puerta de la lanzadera, lo que provocó que la mitad de nosotros saliera corriendo y la otra mitad gritara. Nos ignoró y pasó arrastrando los pies para desplomarse en su silla. El barro le cubrió las botas y le salpicó la parte posterior de las piernas. Su respiración ahogó los gemidos casi mudos del Dr. Potter. Dejé el bote en el suelo aturdido y busqué el pomo de la puerta. La doctora me puso una mano en el brazo. ¿Están todos en la lanzadera? Su voz era monótona. Un coro de respuesta lo confirmó. Ambos extendimos la mano hacia el volante y cerramos la puerta, bloqueando la intensa luz del sol y dejándonos bajo la luz fluorescente. Me costó más esfuerzo del que estaba dispuesto a admitir, girar el volante y cerrar la puerta. «Todos, tenemos que irnos», dijo el Dr. Chilton. Cruz asintió con el cuerpo flácido como un acordeón en su silla. Me arrastré hasta mi asiento y me desplomé. Los demás me imitaron. Estaba forcejeando con la hebilla, igual que todos los demás, cuando escuché otra voz por el comunicador. «No, por favor, no se vayan sin mí», dijo el Dr. Potter, en una voz borrosa, pero era él. Todos nos quedamos congelados y nos miramos unos a otros en silencio atónito. «Potter, ¿me oyes?», preguntó Chilton. «Así es, amigo, te escucho». Una respuesta débil, pero la señal era fuerte, más clara. Utah se llevó una mano al corazón y contuvo un sollozo. «¿Puedes llegar a la puerta? ¿Te ha dejado tranquilo el de Inosuchus?». Un instante de silencio y dijo: «No, me atrapó, por favor, no se vayan». Su voz se quebró y dejó escapar un gemido bajo. No quiero morir solo, por favor». Un raspado acuoso resonó por el comunicador como el roce de unas manos sobre una ventana recién lavada. El suelo volvió a vibrar. Su respiración se hizo más fuerte y clara, al igual que la vibración. «Dios mío, creo que está dentro ahora mismo». Ben se llevó las manos a los lados del casco. Un sollozo nítido y entrecortado resonó por los altavoces. Sentí náuseas repentinas y me apreté el estómago. Escuchamos horrorizados un ruido familiar que se escuchó por el comunicador, el mismo crujido que escuché durante el viaje. Su casco estaba cediendo bajo la presión del peristaltismo. «Por favor, no me dejen, no me dejen». Su voz se convirtió en sollozos más débiles y más quebrados. Su respiración se entrecortó por un instante y el quebrado se acentuó con otro gemido. Por favor, quédense». Los sonidos se intensificaron por unos instantes, seguidos por el silbido del pecho del Dr. Potter, que se comprimía al sentir una presión aterradora sobre su cuerpo. Entonces, con un gruñido enfermizo, dijo su última palabra. «Carajo, todo está aquí tan oscuro, adentro. Estoy dentro de esta maldita cosa y simplemente díganle a mi familia que los amo». El crujido cesó de repente y fue reemplazado por un crujido sordo y paralizante. A mi izquierda, justo al otro lado del muro, el suelo retumbó. Tanto Tejas como Ben se quitaron los cascos y se inclinaron a un lado para vomitar. Aparté la mirada mientras las arcadas me inundaban el casco. Después de unos instantes, como un zombie, empecé a abrocharme las hebillas sobre el pecho. Al terminar me quedé mirando la pequeña conífera que tenía en las manos. Volví a levantar la vista cuando el Dr. Chilton nos preguntó si estábamos listos para largarnos. Todos levantamos la mano. La comunicación se cortó sin decir nada más. El viaje de regreso al futuro fue duro. Mantuve la planta pegada al pecho todo el tiempo y cuando escuché un crujido al otro lado de la pared, lo ignoré. Regresamos con otro largo deslizamiento, quizás deslizándonos hacia el momento oportuno. Después de detenernos, todos nos sentamos en silencio. Cuando se restablecieron las comunicaciones, varias personas estaban olfateando. Respiré hondo y exhalé. Mi diafragma se desplomó mientras rompía a llorar con todas las demás. Debería haber dicho que no.
Debería haber aprovechado una oportunidad para hacer una tesis en Wyoming, Dakota del Norte o Australia, pero en lugar de eso yo viajé de vuelta al Cretácico y desde entonces, bueno, yo no he sido el mismo. Cambio y fuera.